El proyecto que se desarrolló fue elaboración de catálogo y muestra representativa de plantas atractivas para las mariposas en la institución. Los autores de este grandioso proyecto son mis compañeros Andrea Altamar, Manuel Alejandro Mesa, Fran Giovanni González y quien les habla, Luis Ángel Díaz. Bueno, para empezar tenemos el problema. Al día de hoy existen miles de especies de animales en vía de extinción, como lo son las mariposas. Esto debido al voraz hambre que tiene el ser humano por expandirse. Como lo podemos evidenciar en la agricultura intensiva. Esto hace que las plantas que están en un ecosistema desaparezcan y pues con esto conlleva que desaparezca el hábitat de las mariposas. La deforestación masiva, los incendios que se vienen viviendo en la actualidad de manera constante, la presión urbanística y todo esto conlleva a que se dañe el ecosistema en el que habitan estas mariposas. Los objetivos. Como objetivo general tenemos elaborar el catálogo y la muestra representativa de las plantas atractivas para las mariposas en la institución integrada Colegio Fe y Alegría. Como específicos tenemos identificar las especies de plantas para la atracción en la institución, establecer la siembra de la muestra representativa de las plantas y organizar el catálogo teniendo en cuenta los resultados de los objetivos anteriores. La justificación. La riqueza natural es vital para los seres humanos preservarla, puesto que nos da una calidad de vida excelente. Sin esta no estaríamos aquí parados siquiera. Entonces es un buen recordatorio de lo mucho que tenemos que preservar el ambiente, sobre todo para esta gran especie que conserva a través de la polinización de planta en planta muchas especies de estas. Los lepidópteros, o como mayormente se conoce, mariposas, son un tipo de insectos pertenecientes al orden de los homometábolos, ¿sí? Son un grupo de insectos superiores los cuales a lo largo de su vida sufren una serie de transformaciones o como se conoce, metamorfosis. Sí, en las mariposas consta de 4 etapas que son el huevo, la larva, la pupa y el imago. Las mariposas son un insecto muy popular debido a su vacilante vuelo y sobre todo a sus llamativos colores. Sí, se conocen alrededor de 24.000 especies diferentes. Las mariposas, al ser un animal muy diverso, poseen también diversas características. Las principales son que son artrópodos. Esto quiere decir que tienen un cuerpo segmentado, provisto de miembros articulados, con un exoesqueleto de quitina que lo recubre. Tienen hábitos diurnos y nocturnos. Las mariposas son animales voladores que a gran mayoría lo prefieren hacer de noche. No obstante, se conocen mucho mejor las especies diurnas que las nocturnas. Tienen un ciclo de vida complejo, ¿sí? La mariposa nace de una oruga, después tiene que alimentarse tenazmente hasta obtener los suficientes nutrientes para posteriormente elaborar el complicado proceso de la metamorfosis. Y por último, cuentan con reproducción sexual y ovípara. Como la gran mayoría de insectos son animales sexualizados, su reproducción tarda alrededor de 24 horas y se estima que la hembra pone entre 50 y 1000 huevos.
El ciclo de vida de la mariposa consiste en una metamorfosis completa con 4 fases, que son el huevo, generalmente puestos en racimo por la hembra en una ubicación que varía según la especie. Pueden ser en plantas, pueden ser en rocas, pueden ser en el suelo, o incluso hay algunas pocas especies que necesitan poner sus huevos en el agua o en lugares húmedos. Eventualmente nace la larva, o lo que se conoce también como oruga. La función de esta fase es que la mariposa se alimente lo suficiente y obtenga los nutrientes necesarios para llevar a cabo el proceso complejo de la metamorfosis. Posteriormente, cuando ya ha obtenido los recursos pertinentes, procede a tejer la pupa, o lo que se conoce también como capullo, con sustancias que ellos mismos segregan, ¿sí? De una vez la construyan, adentro es donde se produce la metamorfosis. Por último tenemos el ímago o la mariposa adulta. Cuando ya la metamorfosis tuvo su ciclo, la mariposa está lista para emprender el vuelo. En esta etapa la mariposa cambia completamente su método de alimentación y se dedica más que todo a reproducirse para perpetuar la especie. Y les voy a hablar de las plantas, como ya dije, plantas que atraen las mariposas. Dentro de las plantas que se encuentran hay muchas mariposas de diferentes colores que les atraen las plantas, y diferente forma en sus alas, y también el olor que les atrae también. Estas plantas se dividen en nectíferas y hospedadoras, como ya habíamos oído anteriormente de parte de la profesora. Las nectíferas son las que se encuentran en bosques y son el principal alimento de las mariposas. Estas polinizan estas flores, y dentro de estas plantas se encuentra la caléndula, la hierba de mariposas, las pentas, que fue una de las principales plantas que pusimos en nuestro mariposario, y las pentas, y la que comúnmente conocemos como la veranera, que en el municipio frecuenta mucho en muchos hogares. La otra planta que encontramos es la hospedadora. La hospedadora es la principal fuente que utilizan las mariposas para poner sus huevos. De estas, las larvas se alimentan y se alimentan de estas ciertas plantas. Contienen un elemento que es perjudicial contra los depredadores, como zancudos y como si ya se había nombrado anteriormente. Un mariposario. ¿Qué es un mariposario? El mariposario es un criadero intensivo de mariposas con el fin de estudiar ciertos tipos de mariposas que se encuentran en el municipio, como cuáles mariposas: monarcas, mariposa amarilla, mariposa azul, morpus, que frecuentemente las podemos ver porque esa era una zona, como por decirlo así, abandonada, y tuvimos que quitar maleza, escombros y adaptarla completamente. En esta fase número 2 comenzamos con la siembra, después de haber limpiado toda la zona. Acá hicimos el debido proceso de la plantación, y también hicimos un sistema de riego para facilitar nuestro trabajo, porque al estar medio alejada de escuela, tuvimos que hacer un sistema de riego con tubos para facilitarnos todo esto. En la fase número 3 ya hicimos por último la organización del catálogo con la información que teníamos y con lo que ya habíamos recolectado. Aquí pusimos las plantas que usamos y algunas que son abundantes en la región. También las mariposas que tuvimos presencia, y no fueron solo mariposas sino otros insectos.
En la administración de recursos hicimos uso de plantas, abonos, tubos, llaves, rastrillos y entre otros. En total fueron 359.500 pesos. Son las conclusiones. El proyecto se llevó a cabo con resultados óptimos que ya se tenían planteados. Para que hubiera una zona grata tuvimos que trabajarla de manera ardua. Hubieron semanas continuas que estuvimos sacando escombros. Como ya lo decía bien mi compañero, esta era una zona abandonada por completo por la institución. También esto nos sirvió de muchísimo aprendizaje, ya que no nos habíamos enriquecido de tal manera al trabajar con las distintas plantas y al observar estas hermosas especies de mariposas. También se observó que en nuestra institución hacía falta un espacio para que los estudiantes se integraran y pudieran adoptar esta cultura tan importante de conservar el ambiente. Unas recomendaciones es analizar muy bien el terreno. Si quieren hacer un mariposario, es tener en cuenta esto, ya que las mariposas tienden a tener una zona muy específica para habitar. También promover y apoyar más este tipo de lugares, ya que en la institución hacían muchísima falta. También es importante una buena comunicación entre compañeros para realizar este proyecto. Pues primero que todo felicitarlo por este proyecto. Segundo, pues me causó curiosidad en las recomendaciones que dice que debe uno seleccionar bien el terreno, ¿sí? En el caso de las himenópteras, pues muchas veces todo rodea una cultura, ¿no? En las lepidópteras, pues me imagino que es un sistema más cerrado. ¿Por qué este tipo de recomendación del terreno? Más que todo es una recomendación a nivel, si se quiere trabajar en la institución, ya que los terrenos que hay están muy maltratados. Aquí pensábamos hacer el mariposario, pero dado la tierra que es tan infértil y seca, pues es encontrar un buen terreno o saber adaptarlo. Pero por las especies de las plantas o más que todo por la comodidad de trabajar ustedes. Yo creo que sería una mezcla de ambas. Más que las mariposas viven en ambientes húmedos, entonces sería más que todo así, para conservar las plantas y para hacer un trabajo mucho más sencillo y práctico.